Antes de Cristo, el mundo era un escenario de conquistas increíbles y misterios insondables. Muchos creen que esta era una época de estancamiento, pero la realidad es muy diferente. Estaba llena de innovaciones, filosofías revolucionarias y dinámicas sociales complejas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estos antiguos imperios influyen en tu vida hoy en día? Créeme, descubrir ese pasado puede revelar soluciones sorprendentes para los desafíos modernos. Al sumergirnos en las profundidades de la historia, nos damos cuenta de que Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma no son solo nombres en un libro de texto. Estas civilizaciones eran verdaderas potencias de innovación y cultura, cada una con su propia estructura social y creencias que las hacían únicas. Imagina caminar por las calles de la antigua Atenas, donde los filósofos debatían ideas que aún resuenan hoy, o contemplar la grandiosidad de las pirámides de Egipto, testigos eternos de la ingeniería humana. Cada una de estas sociedades, antes de Cristo, desarrolló sistemas complejos que influenciaron no solo su propia época, sino también a las generaciones futuras. En Egipto, la sociedad estaba estructurada rígidamente, con el faraón en la cima como una deidad viva. Esta jerarquía permitía una organización eficiente para la construcción de monumentos impresionantes y el mantenimiento de una economía basada en la agricultura del Nilo. En Mesopotamia, los sumerios y babilonios innovaron con la creación de la escritura cuneiforme, facilitando la administración de vastos imperios y el intercambio de conocimientos. Estas innovaciones muestran cómo la necesidad de organización y comunicación eficaces puede impulsar el progreso de una sociedad. La antigua Grecia, por su parte, fue la cuna de la democracia y el pensamiento filosófico. Imagina a Sócrates caminando por las ágoras, desafiando a los ciudadanos a cuestionar sus propias creencias y a buscar la verdad. Este énfasis en el pensamiento crítico y en la participación cívica moldeó profundamente el pensamiento occidental. Además, las competencias atléticas y los festivales religiosos promovían un sentido de comunidad e identidad cultural que aún hoy inspiran eventos modernos como los Juegos Olímpicos. Roma, con su impresionante expansión territorial, demostró cómo la disciplina militar y las innovaciones tecnológicas podían consolidar el dominio sobre vastas regiones. Las legiones romanas, conocidas por su organización y eficiencia, eran verdaderas fuerzas de cohesión social y cultural. Las vías romanas, por ejemplo, no solo facilitaban el comercio y la comunicación, sino que también simbolizaban la unificación de un imperio diverso. Esta capacidad de integrar diferentes culturas bajo un único sistema legal y administrativo es una lección valiosa para cualquier sociedad contemporánea que busque cohesión y progreso. Estas civilizaciones antiguas nos enseñan que la combinación de una estructura social sólida, innovaciones culturales y tecnológicas, y la capacidad de adaptación son fundamentales para el desarrollo sostenible. Al reflexionar sobre estas sociedades, podemos encontrar inspiración para enfrentar los desafíos modernos con la misma determinación y creatividad que impulsaron a estos imperios milenarios. Y hablando de innovaciones, no podemos dejar de explorar cómo las creencias religiosas y las expectativas mesiánicas también jugaron un papel crucial en la formación de estas fascinantes culturas. En las antiguas civilizaciones, la religión era la columna vertebral de la sociedad, impregnando todos los aspectos de la vida cotidiana. Politeístas por naturaleza, egipcios, mesopotámicos, griegos y romanos adoraban una miríada de dioses, cada uno responsable de diferentes aspectos del mundo y de la existencia humana. Imagina la grandiosidad de los templos dedicados a dioses, como Zeus en Atenas o Ra en Egipto, donde se realizaban rituales elaborados para asegurar la protección y la prosperidad de la comunidad. Estos dioses no eran solo figuras distantes,
eran parte integral de la identidad y la cultura de cada pueblo. Los rituales religiosos eran eventos complejos y profundamente significativos, que servían no solo para la adoración, sino también para reforzar la cohesión social. Festivales como las Dionisias en Grecia o las Saturnales en Roma eran ocasiones de celebración comunitaria, donde la música, la danza y las competencias deportivas fortalecían los lazos entre los ciudadanos. Además, los sacerdotes desempeñaban un papel crucial, actuando como intermediarios entre los dioses y el pueblo, asegurando que las voluntades divinas fueran cumplidas e interpretadas correctamente. Esta intermediación religiosa ayudaba a mantener el orden y la estabilidad dentro de la sociedad. Las profecías y las expectativas mesiánicas también desempeñaron un papel vital en las antiguas creencias religiosas. Profetas como Isaías y Jeremías, en la tradición judía, traían mensajes de esperanza y transformación, previendo la llegada de un Salvador que traería justicia y renovación. Estas profecías no solo moldeaban la espiritualidad de las personas, sino que también influenciaban la política y la dinámica social, creando movimientos de reforma y resistencia contra las injusticias percibidas. La expectativa de un Mesías reflejaba el deseo profundo de cambio y redención, actuando como un catalizador para la acción colectiva. Además, la diversidad religiosa en las civilizaciones antiguas permitía un rico intercambio de ideas y prácticas entre diferentes culturas. Las conquistas militares y los intercambios comerciales facilitaban la difusión de creencias y rituales, creando un mosaico cultural vibrante y dinámico. Por ejemplo, la incorporación de dioses egipcios en el panteón romano o la adaptación de prácticas cuneiformes mesopotámicas en la escritura griega ilustran cómo las religiones evolucionaban y se adaptaban a través del contacto intercultural. Esta sincretización religiosa no solo enriquecía las prácticas espirituales, sino que también promovía la tolerancia y la comprensión entre diferentes pueblos. Comprender la complejidad de las religiones antiguas nos ofrece una visión profunda sobre cómo las creencias moldearon las estructuras sociales y culturales de esas civilizaciones. La interconexión entre la fe, la política y la vida cotidiana revela la importancia de la religión como fuerza unificadora y transformadora. Y al explorar el impacto de estas creencias, es imposible no notar cómo el Imperio Romano, con su influencia abarcadora, comenzó a dejar una marca indeleble en las tradiciones y prácticas religiosas a su alrededor. Cuando hablamos del Imperio Romano, no solo nos referimos a un vasto territorio conquistado, sino a una verdadera máquina de influencia que moldeó el mundo de maneras que aún sentimos hoy en día. Imagina las calzadas romanas serpenteando por diversos paisajes, conectando ciudades y facilitando el comercio, la comunicación y el movimiento de ejércitos. Estas vías no eran solo infraestructura, eran arterias vitales que mantenían el imperio cohesionado y próspero. La ingeniería romana, con sus acueductos y puentes, sirvió de base para muchas de las tecnologías que utilizamos hoy en día, demostrando su durabilidad y visión adelantada a su tiempo. La estructura militar de Roma era otro pilar fundamental de su influencia. Las legiones romanas, conocidas por su disciplina y organización impecables, eran verdaderas fuerzas de cohesión social y cultural. Imagina a un soldado romano, equipado con su armadura y escudo, marchando en perfecta formación, simbolizando no solo fuerza, sino también la unión y la eficiencia que permitieron a Roma expandirse por 3 continentes. Esta capacidad de mantener un ejército disciplinado y altamente entrenado garantizó la seguridad de las fronteras y la estabilidad interna, permitiendo que la cultura romana floreciera sin interrupciones constantes. Además de la fuerza militar, Roma fue pionera en innovaciones tecnológicas que tuvieron un impacto duradero. La construcción de anfiteatros, como el Coliseo, no solo proporcionaba entretenimiento,
sino que también servía como una herramienta de propaganda, demostrando el poder y la grandeza del imperio. Las técnicas de construcción romana, utilizando concreto y arcos, permitieron la creación de estructuras monumentales que resistieron el tiempo e inspiraron a arquitectos por siglos. Estas innovaciones tecnológicas no solo facilitaron la vida cotidiana de los romanos, sino que también dejaron un legado que influyó profundamente en la arquitectura y la ingeniería modernas. La influencia cultural de Roma también es innegable. La difusión de la lengua latina, por ejemplo, fue uno de los mayores legados romanos, sirviendo como base para las lenguas romances que hablamos hoy, como el portugués, el español y el italiano. Además, el sistema legal romano estableció principios de justicia y gobernanza que aún son referencia en muchos sistemas jurídicos contemporáneos. Imagina estudiar el Código de Derecho romano y percibir cómo conceptos como propiedad, contratos y derechos individuales aún están presentes en nuestras leyes modernas. Esta herencia jurídica demuestra cómo Roma logró crear estructuras que trascendieron su tiempo y siguen influyendo en la sociedad actual. Finalmente, la integración de diferentes culturas bajo el dominio romano creó un mosaico cultural vibrante y diverso. Al conquistar vastos territorios, Roma incorporó elementos de varias culturas, promoviendo un rico intercambio de ideas, arte y conocimientos. Esta sincretización cultural no solo enriqueció a la propia Roma, sino que también facilitó la difusión de innovaciones y prácticas entre diferentes pueblos. Por ejemplo, la introducción de dioses y prácticas religiosas de diversas regiones en el panteón romano ayudó a crear una identidad imperial inclusiva y resiliente. Y al reflexionar sobre esta inmensa influencia, es fascinante considerar cómo estas dinámicas prepararon el terreno para los filósofos y pensadores que moldearon el pensamiento occidental. Al adentrarnos en el mundo de los filósofos antiguos, encontramos figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas ideas moldearon el pensamiento occidental de manera indeleble. Imagina estar sentado en el ágora de Atenas, escuchando a Sócrates cuestionar todo a su alrededor, desafiándote a pensar de forma crítica y a buscar la verdad más allá de las apariencias. Este enfoque socrático no solo incentivaba el diálogo y la reflexión, sino que también establecía las bases para la filosofía como una herramienta esencial para el autoconocimiento y la comprensión del mundo. Platón, discípulo de Sócrates, elevó el pensamiento filosófico a nuevos niveles con su teoría de las formas y la fundación de la Academia, la primera institución de enseñanza superior del mundo occidental. Visualiza una sociedad donde el conocimiento y la educación son valorados por encima de todo, promoviendo un entorno donde las ideas innovadoras pueden florecer. Platón creía que la realidad verdadera estaba más allá del mundo físico, una idea que aún hoy genera debates sobre la naturaleza de la existencia y el conocimiento. Para aplicar esta enseñanza, puedes dedicar tiempo a reflexionar sobre tus propias creencias y cuestionar qué constituye realmente la verdad para ti. Aristóteles, por su parte, aportó un enfoque más sistemático y empírico a la filosofía, abarcando áreas como la lógica, ética, política y ciencia. Piensa en cómo la lógica aristotélica sigue siendo fundamental para la argumentación y la resolución de problemas hoy en día. Aristóteles enfatizaba la importancia de la observación y la experiencia como fuentes de conocimiento, incentivando una investigación metódica del mundo natural. Aplicando esta filosofía, puedes adoptar una postura más analítica en tu vida cotidiana, buscando entender las causas y efectos de las situaciones que enfrentas y tomando decisiones basadas en evidencias sólidas. Además de las contribuciones individuales, la interacción entre estos filósofos creó un legado de pensamiento crítico y racional que trasciende el tiempo. Las discusiones entre Sócrates, Platón y Aristóteles sobre ética
justicia y el papel del individuo en la sociedad continúan influyendo en nuestra forma de pensar y actuar. Por ejemplo, al considerar dilemas éticos modernos, como la inteligencia artificial o la sostenibilidad ambiental, puedes recurrir a los principios filosóficos desarrollados por estos pensadores para guiar tus decisiones y acciones de forma más consciente e informada. Comprender la profundidad de las contribuciones de estos filósofos antiguos nos permite aplicar su sabiduría en nuestra vida diaria, promoviendo un pensamiento más claro y una mejor comprensión de las complejidades del mundo moderno. Sus ideas nos alientan a cuestionar, a aprender continuamente y a buscar la excelencia intelectual y moral. Y mientras reflexionamos sobre el impacto de estos grandes pensadores, es natural preguntarnos cómo sus filosofías influenciaron no solo la antigüedad, sino también los sistemas económicos y comerciales que sostuvieron estas increíbles civilizaciones. La economía y el comercio eran pilares fundamentales que sostenían a las grandes civilizaciones antiguas, como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Piensa en la agricultura del Nilo en Egipto, donde las inundaciones anuales no solo garantizaban cosechas abundantes, sino que también permitían la construcción de impresionantes infraestructuras como canales y sistemas de riego. Esta sólida base agrícola sostenía una sociedad próspera y permitía el desarrollo de otras actividades económicas, como la construcción y la artesanía. De igual forma, en Mesopotamia, la fertilidad de las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates posibilitó la creación de excedentes agrícolas, esenciales para el crecimiento urbano y la formación de poderosas ciudades-estado. Las rutas comerciales eran verdaderas arterias que conectaban diferentes regiones y facilitaban el intercambio de mercancías e ideas. Imagina las caravanas que atravesaban la ruta de la seda, transportando seda, especias y otros bienes de lujo entre Oriente y Occidente. Estas rutas no solo enriquecían económicamente a las civilizaciones que las controlaban, sino que también promovían un significativo intercambio cultural. En Grecia, por ejemplo, el comercio marítimo con otras regiones del Mediterráneo permitió la difusión de productos y conocimientos, fortaleciendo su influencia y promoviendo una economía diversificada y dinámica. Las conquistas militares también jugaron un papel crucial en el impulso de las economías antiguas. Al expandir sus territorios, imperios como el romano aseguraban el acceso a nuevos recursos naturales, mercados y rutas comerciales. La conquista de la península ibérica, por ejemplo, proporcionó a Roma acceso a minerales valiosos y nuevos mercados para sus productos. Además, la seguridad de las rutas comerciales, garantizada por la presencia de legiones romanas, fomentaba el comercio y atraía a comerciantes de diferentes regiones, creando un ambiente de prosperidad y crecimiento económico continuo. La infraestructura desarrollada por las civilizaciones antiguas era un facilitador esencial para el comercio eficiente. Carreteras bien construidas, puertos concurridos y sistemas de comunicación eficaces permitían el rápido movimiento de mercancías e información. En Roma, las vías públicas como la Vía Apia conectaban el centro del imperio con sus fronteras, facilitando no solo el transporte de tropas, sino también el flujo de bienes e ideas. Esta infraestructura robusta no solo aumentaba la eficiencia económica, sino que también promovía la integración cultural y la estabilidad política, creando un ambiente propicio para el desarrollo sostenible. Así, las civilizaciones antiguas implementaban sistemas monetarios que facilitaban las transacciones comerciales y la acumulación de riqueza. El uso de monedas estandarizadas, como el denario romano, simplificaba los intercambios económicos y permitía la expansión de los mercados. Estos sistemas monetarios no solo incentivaban el comercio, sino que también permitían una recaudación de impuestos más eficiente, financiando obras públicas y militares. Al aplicar este conocimiento en la actualidad, podemos entender la importancia de una moneda estable y de infraestructuras eficientes
para el crecimiento económico sostenible, además de valorar el intercambio cultural que el comercio promueve. La vida cotidiana en las civilizaciones antiguas era un mosaico rico y diverso, reflejando las tradiciones, costumbres y rutinas diarias de sus habitantes. Imagina despertarte en las calles de Atenas, donde el sol ya brilla sobre casas de piedra y mercados concurridos. Las familias vivían en hogares estructurados, muchas veces compuestos por varias generaciones bajo el mismo techo, compartiendo responsabilidades y celebrando juntas las festividades. La organización familiar era fundamental, con roles bien definidos para hombres, mujeres y niños, garantizando armonía y cooperación dentro del hogar. Los roles de género estaban claramente establecidos, pero cada civilización tenía sus particularidades. En la antigua Roma, por ejemplo, las mujeres podían gestionar propiedades y negocios familiares, mostrando una cierta autonomía dentro del contexto social. En Grecia, en cambio, las mujeres llevaban una vida más restringida, dedicándose principalmente a las tareas domésticas y a la crianza de los hijos. Sin embargo, independientemente de las diferencias, el respeto por las funciones de cada miembro de la familia era una constante, promoviendo una estructura social estable y cohesionada. El entretenimiento también ocupaba un lugar destacado en la vida diaria de estas civilizaciones. Los festivales religiosos eran momentos de celebración que involucraban música, danza, teatro y competiciones deportivas. Piensa en los espectáculos del teatro griego o en las grandiosas fiestas romanas, donde ciudadanos de todas las clases sociales se reunían para disfrutar de momentos de ocio y convivencia. Además, los juegos y competiciones, como las carreras de carros en Roma o los Juegos Olímpicos en Grecia, no solo entretenían, sino que también reforzaban el espíritu competitivo y la excelencia física entre los participantes. La educación y la transmisión de conocimientos eran aspectos esenciales para la continuidad cultural. En Grecia, la educación era valorada y accesible a muchos, con escuelas donde los jóvenes aprendían filosofía, matemáticas, música y artes. En Roma, la educación tenía un enfoque más práctico, preparando a los jóvenes para desempeñar roles activos en la administración pública y el comercio. Para aquellos que buscan aplicar esta enseñanza hoy en día, valorar la educación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida puede ser clave para el crecimiento personal y profesional, inspirándose en la dedicación de los antiguos a la búsqueda del conocimiento. Además de todo esto, la alimentación y los hábitos alimenticios reflejaban la riqueza cultural y la diversidad de las civilizaciones antiguas. La dieta se basaba en productos locales, como el trigo, el aceite de oliva, el vino y las legumbres en Grecia, o el trigo, la cebada, la carne y los pescados en Roma. Las comidas eran momentos de socialización, donde familias y amigos se reunían para compartir alimentos e historias. Incorporar esta idea hoy puede significar valorar más los momentos en la mesa, promoviendo la convivencia y fortaleciendo los lazos familiares y sociales. Y mientras apreciamos estos aspectos fascinantes de la vida cotidiana, resulta intrigante considerar cómo las profecías mesiánicas influyeron en las creencias y comportamientos de estas sociedades, preparando el camino para el próximo capítulo de nuestra jornada histórica. Las profecías mesiánicas desempeñaron un papel transformador en las antiguas civilizaciones, especialmente en la comunidad judía, donde la expectativa de la llegada de un Mesías moldeaba tanto la espiritualidad como la dinámica social y política. Imagina la esperanza que permeaba las comunidades, donde líderes espirituales transmitían visiones de un Salvador que traería justicia, paz y renovación. Estas profecías no eran solo narrativas religiosas, sino fuerzas impulsoras que inspiraban movimientos de reforma y resistencia contra injusticias percibidas, uniendo a las personas en torno a un propósito común. La expectativa mesiánica creó un sentido de urgencia y transformación,
influyendo en los comportamientos individuales y colectivos. Por ejemplo, durante períodos de opresión, las profecías ofrecían una visión de liberación, incentivando a las personas a mantener la fe y perseverar frente a las adversidades. Este sentimiento de esperanza y la promesa de un futuro mejor se podían observar en diversos movimientos históricos, donde líderes carismáticos emergían para guiar a sus comunidades hacia cambios significativos. Aplicando esta idea en los días actuales, podemos ver cómo la visión de un futuro mejor puede motivar acciones positivas y unir a los grupos en torno a objetivos compartidos. Además, las profecías mesiánicas influyeron profundamente en el arte, la literatura y la cultura de estas sociedades. Mitos, historias y obras de arte reflejaban frecuentemente las expectativas y los anhelos mesiánicos, sirviendo como medios de expresión y refuerzo de estas creencias. Piensa en las representaciones artísticas del Mesías en la pintura renacentista o en las narrativas literarias que exploran temas de redención y salvación. Estos elementos culturales no solo preservaban las profecías, sino que también las difundían, haciéndolas accesibles y comprensibles para un público más amplio. Incorporar este enfoque hoy podría significar utilizar diferentes formas de medios para compartir y reforzar visiones inspiradoras y transformadoras. Las profecías también tuvieron un impacto significativo en la política y en las estructuras de poder. Gobernantes y líderes utilizaban a menudo estas expectativas mesiánicas para legitimar su dominio o para movilizar a sus poblaciones en torno a causas comunes. La promesa de un Mesías podía ser una herramienta poderosa para consolidar la autoridad o para galvanizar la resistencia contra regímenes opresivos. Por ejemplo, la expectativa mesiánica en la antigua Judea desempeñó un papel crucial en las tensiones que llevaron a la revuelta contra el Imperio Romano. Comprender esta dinámica nos ayuda a reconocer cómo las narrativas poderosas pueden influir en decisiones políticas y dar forma al curso de la historia. Finalmente, la influencia de las profecías mesiánicas trasciende el tiempo, ofreciendo lecciones valiosas para la sociedad contemporánea. La capacidad de una visión compartida de un futuro mejor para inspirar y unir a las personas es una herramienta poderosa que aún puede aplicarse en diversos contextos, desde movimientos sociales hasta iniciativas comunitarias. Al reflexionar sobre el impacto de estas profecías en las antiguas civilizaciones, podemos aprender a aprovechar el poder de las narrativas inspiradoras para promover cambios positivos y duraderos en nuestras propias vidas y comunidades. Y mientras exploramos el legado de estas profecías, es fascinante considerar cómo se entrelazan con los sistemas económicos y comerciales que sustentaron a estas prósperas sociedades. Ahora que has emprendido este viaje por el mundo de antes de Cristo, ¿qué tal aplicar este vasto conocimiento en tu propia vida? Piensa en las estructuras sociales sólidas de las antiguas civilizaciones y reflexiona sobre cómo la organización y la colaboración pueden transformar tu ambiente laboral o comunidad. Inspirarte en las innovaciones tecnológicas de Roma puede abrir nuevas soluciones creativas para los desafíos que enfrentas hoy. Si estas reflexiones resonaron contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando conocimientos que pueden transformar tu vida. ¿Qué aspecto de este viaje histórico te inspiró a hacer un cambio? Comparte tus ideas en los comentarios y únete a una comunidad de buscadores de conocimiento y transformación. Construyamos juntos un futuro tan grandioso como las civilizaciones que hemos estudiado.